Queridos hermanos, hoy continuamos con la lección número 3 de las cronológicas. Quiero darle las gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos para estudiar su palabra. Ustedes tienen ya subidas las dos primeras lecciones que pueden revisarlo si es que no los han visto ya. Pero antes de empezar quisiera animarles a que me escriban si tienen preguntas y si no tienen el estudio de las cronológicas, que me lo hagan saber por medio de un mensaje. Recuerden que realmente estos estudios no son para entretenimiento de nadie, sino más bien de ser una ayuda para la iglesia local IGB Cuenca, pero también para otras iglesias que nos siguen y tal vez ser un apoyo para ellos, ¿ok? Entonces, hoy continuamos con la lección número 3 de las cronológicas. Y el tema que nos toca ver el día de hoy es, entra Satanás y entra la muerte. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos que la vida que Dios dio a Adán y Eva en el jardín del Edén era muy placentero, era perfecto. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Sí, Génesis capítulo 1 y 2 nos dice esto y, y hemos visto esta frase y todo lo que Dios hizo era bueno, ¿sí? Ahora, qué importante es que para que nosotros veamos las cosas como Dios las ve. Y este va a ser un punto muy importante dentro del estudio el día de hoy porque Dios le había dado todo al hombre para que pueda vivir en comunión con Él. No le faltaba absolutamente nada. Dios hizo que el hombre esté eh, con todo lo necesario. Yo vi el ejemplo de cuando una persona tiene o se prepara para recibir un bebé, ¿sí? A un hijo. Pinta el cuarto, compra la ropita, tiene todo listo para recibir a su bebé, ¿ok? Y la creación fue la preparación de Dios para, 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 la, para tener listo todo para cuando venga el hombre, ¿sí? Cuando Dios creó al hombre, había todo. Los árboles tenían edad, producían fruto, había semilla en ellos, podían reproducirse según su género, lo mismo los animales, las plantas. Y Dios hizo al hombre y a su esposa, a la mujer, ¿ok? Y todo era bueno, ¿sí? El hombre podía compartir con Dios, aprender de él. No es que Dios hizo al hombre y le dejó ahí a que él se imagine cómo tenía que hacer. Dios le dio todas las instrucciones, toda la dirección para que él pueda hacer lo que Dios quiso, o sea, la voluntad de Dios, ¿sí? Y una de las cosas muy importantes que Dios quería es que el hombre tenga una relación de intimidad o de dependencia en él. Y Dios se daba a conocer, ¿sí? Otra de las cosas, haciendo como un repaso de lo que hemos visto, es que Dios se comunica con el hombre y cada vez que nosotros vemos en Génesis del capítulo 1 y 2, y dijo Dios, muestra una de las características de Dios, que Él se comunica con el hombre, o sea, no le da al hombre para que Él, de su propia manera de pensar, se figure o haga algo para Dios sin las instrucciones de Dios, ¿sí? Dios le dio las instrucciones a Adán para cómo vivir. Y la vida de Adán era muy, muy placentera, ¿ok? Tenía de todo para comer. Eh, no tenía que comer porque fue creado para vivir para la eternidad y todo lo que comía era para disfrutarlo, para disfrutar del amor de Dios. Ahora, lo que pasa aquí es que cuando aparece Satanás, aparece también la muerte que fue introducida por el engaño
de Satanás al hombre, ya, a la mujer y la deliberada incredulidad de Adán, ¿ok? Entonces, Satanás sabía cuál fue el mandato que Dios le dio al hombre en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y quiero que veamos eso por un momento, ¿ok? Génesis capítulo 2 y el versículo 17. Dice, Génesis capítulo 2 y el versículo 10, desde el 15 voy a leer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, esto es muy importante porque Dios le dio todo, o sea, todo, podía comer de todo el huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que había uno solo, no habían varios, había uno solo, ¿ok? Y dice aquí eh, más del árbol del huerto, más de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y algo que nosotros vimos es que la muerte implica en tres cosas, hay tres aspectos de la muerte. La muerte espiritual, que pasa inmediatamente, que Adán no cree a Dios y peca eh, por causa de su incredulidad, toma su propio camino y se va en contra de Dios o desobedece a Dios y se une a Satanás, ¿ok? Ahora, a este punto todavía no pasa eso, ¿sí? En el estudio, ¿ya? A ese punto todavía no pasa, pero Satanás sabía que Dios había dado estas instrucciones al hombre. Y, y para llegar a eso tenemos que ver una de las características de Satanás, y para eso quiero yo recomendarles que lean el capítulo 4 del libro del forastero. Acuérdense, si ustedes no tienen este libro, por favor, háganmelo saber para poder compartir con ustedes una copia de este estudio. Yo tengo 3 libros más de estos que les podría dar si es que alguien necesita. Por favor, háganmelo saber, ¿ok? Entonces, el, el, haciendo un recuento de esto, hay algunas características de Satanás, que es engañador, él se llenó de orgullo. Vimos nosotros de esto en Isaías capítulo 14, como él, todos los pronombres eran el pronombre personal primero. Yo subiré, yo me engrandeceré, yo. Y el orgullo era la raíz principal de esto, ¿sí? El querer ser como Dios. Y en este deseo de ser como Dios, él pecó y fue separado de Dios para siempre. ¿Ok? Pero Satanás odia a Dios y odia todo lo que Dios ama. Y Dios ama al hombre porque Él lo hizo para mostrarle su amor, para mostrarle su misericordia. Pero Satanás odia todo lo que Dios ama. ¿Ok? Ahora, algo muy importante en esto es que Satanás no es como la gente le pinta, o la sociedad le pinta, como alguien feo, un diablo con sus cuernos, el tridente, una capa roja y feo, ¿sí? Y quiero que leamos poco a poco esto, ¿ok? Génesis capítulo 1, el versículo 1 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Ahora, em, em, esta serpiente no era simplemente una serpiente, era una serpiente a la cual entró Satanás en ella y engañó a Eva. Ahora, el engañar a Eva tenía que ver con, con hacerle parecer que lo que era bueno lo que era malo era hacerlo parecer como si fuera bueno, o hacerle dudar del carácter de Dios, hacerle pensar que Dios estaba mintiéndoles. Ya, ahora en este punto tenemos que saber algo muy importante. Sí, yo tengo aquí conmigo un libro que nos ayuda a nosotros a dividir la palabra o dividir la Biblia en dispensaciones, lo que nos ayuda a entender cómo Dios trata con el hombre. Entonces, en este punto, el hombre estaba en la edad de la inocencia, ¿sí? Adán y Eva tenían la inocencia, es decir, no conocían el mal, ¿sí? Lo único que conocían era lo bueno. Entonces, hoy día, si usted se pone a hablar con un animal que le habla, usted se va a asustar, va a sorprenderse, a decir, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es posible que este animal me está hablando? ¿Sí? Pero en ese tiempo, Adán y Eva vivían en el tiempo de la inocencia, y es decir, no conocían el mal. Entonces, ¿qué de malo está en hablar con un animal? ¿Sí? Para ellos nada, pero el problema era que como ellos no conocían el mal, solamente conocían el bien, no sabían eso, ¿ya? Pero sí sabían las instrucciones de Dios y conocían lo bueno. Ahora, podríamos decir que ellos tenían esa inocencia del mal. Ahora, la serpiente, dice la palabra de Dios, que era más lista que todos los animales del campo que Dios había creado, ¿ok? Ahora, una de las características de Satanás es esa, o sea, él es muy inteligente, tiene mucho poder, pero más que eso también él es engañador desde el principio, siempre, siempre ha sido así. Miren, por ejemplo, conmigo, segunda a los Corintios, capítulo 11 y el versículo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 11 y el versículo 3. Dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, aquí estoy leyendo de mi Biblia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esta palabra sincera habla acerca de algo, de la simpleza de su palabra. O sea, no añadirle nada extra ni quitarle nada extra, sino solamente lo que Dios ha dicho, como Él lo ha hecho, en base a la verdad, en base a la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí llegamos a un punto muy importante donde debo recalcar que si usted no cree que la palabra de Dios es verdadera, está perfecta, está completa y que es digna de confianza, entonces lo que estamos diciendo no va a hacer efecto para su vida. ¿Ok? Por ejemplo, la religión católica habla o ve a la Biblia, al Génesis, como fábulas, como historias que tienen una enseñanza. Eso no es verdad, eso es falso. La Biblia, lo que pasó en el Génesis es una historia verídica. Literalmente eso pasó. ¿Ok? No es una historia inventada con un mensaje. No, esto es lo que pasó. ¿Ok? Entonces, es necesario que veamos la Biblia de esa manera, porque si nosotros pensamos como la gente tiene la idea de Satanás, no vamos a creer que es importante, que él tiene poder, ¿sí? Si le vamos a ver como un diablito con sus cachos y su tridente, entonces vamos a decir, eso no es verdad, porque realmente no es verdad, ¿ok? Y Satanás está contento con que nosotros pensemos que Él es así, de esa manera, porque obviamente no nos vamos a meter. Pero dice la Biblia que Él se disfraza como ángel de luz, ¿ya? Y es muy astuto, es un engañador, ¿sí?
es padre de mentira, dice Juan 8:44. ¿Ok? Entonces, el diablo, Satanás, la Biblia enseña que ya está castigado, ya está sentenciado, ya está dada la sentencia para él. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9. ¿Ya? Aquí está la sentencia dada por Dios a Satanás. ¿Ya? Miren conmigo entonces Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ya? Ahora, aquí en el estudio encontramos una pregunta muy importante que nosotros tenemos que pensar. Y dice: ¿cree usted que Eva sabía que era Satanás el que hablaba a través de la serpiente? Ya dijimos que no, porque ella estaba en inocencia, no sabía. Entonces, ella no conocía la maldad. Por ejemplo, miren conmigo algo que es muy, muy bueno que nosotros sepamos. ¿Ok? Miren lo que dice Romanos capítulo 16 y el versículo 19. Romanos capítulo 16 y el versículo 19, porque esto habla acerca de ver las cosas como Dios las ve. Hay gente que trata de pensar que su intelecto, que mientras sabe todo, es mejor. El problema es que una mente donde no está controlada por el Espíritu Santo va a tratar de buscar muchas cosas y buscar cosas que no sirven y eso le hace daño. ¿Ok? Por ejemplo, Romanos capítulo 16 y el versículo 19 está dentro de la porción que habla en cuanto a la vida del creyente dependiendo en el Espíritu Santo, es decir, viviendo por el poder del Espíritu Santo, es viviendo la vida de Jesucristo aquí en esta tierra. Y el versículo 19 del capítulo 16 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero, aquí está el mandato, que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, no necesitas meterte a buscar en la basura para decir que la basura es mala. Simplemente con lo que Dios dice, sabemos lo que es malo. Por eso Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Satanás no solo es un engañador, sino también es un mentiroso, ¿ya? Y mientras más aprendemos de la palabra de Dios, más podremos darnos cuenta de los engaños de Satanás y cuán malvado verdaderamente es, ¿sí? Entonces, el conocer de la palabra de Dios nos vacuna, si queremos decir, contra la mentira. Un ejemplo claro de esto es las personas que trabajan con dinero. En los supermercados, en los bancos, a las personas que manejan el dinero se les enseña un billete verdadero, con todas las características del billete verdadero, y que dominen cuál es la verdad. Entonces, los que tienen experiencia y los que tienen práctica, solamente con el tocar ya saben que este papel es diferente, no es, y lo revisan y lo ven. Y dicen: no, ¿sabe qué, señor? Esto está mal, le perforan y se va fuera de circulación. ¿Ok? Pero si no conocemos la verdad, si no conocemos la palabra de Dios, nos van a entregar mentiras y los vamos a tomar como si fuera la verdad. El diablo es experto en hacer eso. Entonces, su tarea no es tanto conocer la mentira, ¿sí?, lo perverso de este mundo, sino únicamente conocer la verdad, conocer a Dios, porque ahí sabemos
todo lo que está mal, al conocerle a Él, decimos, yo no me meto por ahí y no me quiero profundizar en eso. ¿Okay? Pero el diablo es mentiroso. Y miren lo que dice Juan 8:44. Juan 8:44 dice lo siguiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. La palabra mentira habla acerca de un engaño, de una falsificación o de una imitación. Cuando una persona que va a pescar, hay gente que les gusta la pesca, a mí me gusta la pesca, eh, pero cuando uno va a pescar, utiliza un anzuelo, algo que parece un pescadito o que parece algo apetitoso para el pez, pero dentro de eso tiene un anzuelo, tiene un gancho que le va a atrapar al pez, ¿sí? Así es la mentira de Satanás. Parece bueno, pero realmente no es bueno. Y el diablo es experto en hacer esto. Por ejemplo, hace pensar que la disciplina a nuestros hijos está mal o que el aborto está bien, ¿sí? Y aquí, en la sociedad donde la mentalidad satánica prima, las cosas que son buenas son vistas como malas. Por ejemplo, el conocer la verdad, el estudiar su palabra, ¿sí? El ser ingenuo en cuanto al mal es visto como malo. El aborto es visto como algo bueno en lugar de decir, estás matando a una persona, ¿ya? Todo eso está distorsionado. Entonces, la mentira tiene que ver con una palabra en latín que quiere decir pseudo, ¿ok? Pseudo es parece, pero no es, ¿ok? Miren conmigo, segunda a los Corintios, capítulo 11 y los versículos del 11 al 15. Segunda a los Corintios, capítulo 11 y los versículos del 11 al 15. Dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, déjenme ver si estoy leyendo sí, ¿ya? Estoy leyendo otro versículo, ok. Dice ahora sí, voy a leerlo nuevamente, segunda de Corintios 11, versículo 11, dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria entre las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe. Me perdí. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles. Aquí es la misma palabra de mentira, de pseudo. Falsos habla acerca de pseudo, ¿sí? No son apóstoles. Parecen, pero no son. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué importante saber que Satanás trabaja de esa manera. Y si nosotros no conocemos la verdad, vamos a tomar la mentira como si fuera la verdad. Y eso, Satanás es experto en hacerlo. Acuérdense, Satanás, el mundo y la carne son aliados. Entonces, la carne, el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa que el hombre heredó de Adán,
nos hace pensar que en sus mejores esfuerzos va a agradar a Dios. Y Satanás está contento que nosotros hagamos eso en nuestros mejores esfuerzos con tal de no confiar en la palabra de Dios, en la verdad. El mundo, toda la filosofía humana sin Dios hace pensar que la moral está bien, ¿sí? Que con que seas moral, con que no hagas mal a nadie, eso es suficiente. Y no es así, eso no agrada a Dios, porque estás confiando en ti mismo y no estás confiando en Él. Y Satanás es padre de mentira, es el originador de la mentira, ¿ok? Entonces, nos engaña a no ser, la palabra de Dios, 2 Corintios 11, del 11 al 15, nos enseña a no ser ignorantes con respecto a las maquinaciones de Satanás. Una de esas es meter mentiras en nuestra mente. Él es muy listo y se esconde, no quiere que nos demos cuenta que esos pensamientos vienen de él, ¿sí? Entonces, muy importante esto. Miren conmigo Juan capítulo 13, los versículos 1 y 2. Juan capítulo 13 y los versículos 1 y 2. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Ya? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Ok? Aquí otra vez vemos nosotros Judas Iscariote no creía y fue utilizado por Satanás, el mismo Satanás estuvo ahí para matar al libertador, para que no se dé el plan de Dios de rescatar al hombre, ¿ya? Satanás puede poner pensamientos en nuestras mentes. Por ejemplo, miren lo que dice eh, Romanos capítulo 8, versículo 5, porque acuérdense, Satanás, el mundo y la carne son aliados, y alguien que piensa en las cosas de la carne, dice Romanos capítulo 8, es esclavo de eso, ¿sí? Romanos capítulo 8 y el versículo 5 dice lo siguiente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan de esa manera. Pero no, algo importante es que Satanás puede introducir mentiras en nuestra vida por el mundo, la carne y Satanás, pero no puede leer lo que está en nuestras mentes. Solamente Dios es el único que sabe todo, todas las cosas, nada puede ser escondido delante de Él, ni ningún pensamiento, todo Él sabe. ¿Ya? Las mismas tácticas de engaño que usó Satanás en el Edén bajo los motivos de engañar al hombre son utilizadas el día de hoy. ¿Sí? Hacer pensar que lo que Dios ha dicho es mentira. ¿Sí? Por ejemplo, estaba hablando con alguien que se pone a leer la Biblia y ve todo lo que está en el Antiguo Testamento y ve las guerras, ve las muertes, ve eso y trata de obviar eso. Cuando nosotros hacemos eso, estamos diciendo que eso no es verdad. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos si no les mostramos que el pecado es así de cruel, así de feo, así es la muerte? Tenemos que hablar la verdad y dentro de la verdad habla que somos pecadores, que hacemos estas cosas porque somos pecadores y necesitamos un Salvador. Entonces, la filosofía humana hace que nosotros tengamos que hablar o pintar un mundo de arco iris cuando realmente hay mucho dolor y eso no sirve. ¿Ok? Entonces voy a leer lo que dice el estudio. Su meta es destruir a través del engaño a las personas. Si recuerda lo que Jesús le dijo en Juan 8:44, dos características sobresalen del homicida y mentiroso. Y Juan 8:44 leímos que él es padre de mentira y es homicida y mentiroso. ¿Sí? Ahora, Satanás puede influenciarnos aún cuando estamos orando o leyendo la Biblia, mete dudas en nuestras mentes sobre la palabra de Dios,
tal como lo hizo con Eva. Él no quiere que nadie le crea a Dios porque lo odia y sabe que su palabra es verdad. ¿Ya? Ahora, Satanás puede usar a otras personas para comunicar sus mentiras. Por ejemplo, miren conmigo Marcos capítulo 8 y el versículo 31. Marcos capítulo 8 y el versículo 31. Y aquí vamos a ver un ejemplo donde Jesucristo mismo le para a Pedro, porque Pedro en su manera de pensar estaba viendo las cosas como el mismo Satanás, ¿ok? Y Satanás, perdón, y Jesucristo se lo dice. Marcos capítulo 8, versículos 31 al 33. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. O sea, decirle, Jesús, ¿cómo vas a hacer eso? No, no puedes hacer que eso pase. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Sí ve? Una mentalidad satánica. No va a querer ir a la cruz, no va a querer lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Y ese es el problema del engaño de Satanás, ¿sí? A través de la carne que nos hace que el hombre es lo más importante, el egocentrismo en nuestras vidas, ¿sí? Él ha llevado a muchas personas a la destrucción, haciéndoles creer que pueden hacer lo que quieren. Y esa es una de las características de Satanás. Ahora, hoy hemos visto la primera parte de la lección 3 de las cronológicas y la próxima semana continuamos con la siguiente lección donde vemos la caída del hombre. Muy importante ver esto, ¿ok? Recuerden, si ustedes están serios en el estudio, les animo a que se compren este libro, lean hasta ahora, hasta el capítulo 4, donde aprendemos mucho de Dios y cómo Él obra, y en este caso hoy también conocemos la verdad para poder distinguir el error, ser ingenuos para el mal, y más bien dicho, no necesitamos meternos en la basura para saber que la basura es mala, ¿ok? Y si ustedes tienen preguntas o comentarios, por favor no duden en mandar un mensaje a través de la página de IGB Cuenca. Ustedes también pueden ver estos videos en YouTube y seguirnos en las redes sociales por medio de Instagram, ¿ok? Que tengan un buen resto de semana, ¿ok?